un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo, que nos sigue a través de cooperativa.cl. Primer café de miércoles 8 de abril, lo vamos a compartir con el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kubler, y con el diputado vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón. Con ellos, con ella, entonces compartimos, conversamos y nos tomamos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a repasar rápidamente a nivel internacional. Ya sabemos, se ha informado que, por suerte, Estados Unidos extendió el ultimátum en 2 semanas. Llegan a un alto al fuego con Irán, esto tras la mediación de Pakistán, pero con la condición de que Irán, ¿no es cierto?, abra el estrecho de Hormuz, deje pasar por ahí las cargas de petróleo. Irán dice sí, yo los voy a dejar pasar, pero van a tener que pagar un peaje. Bueno, en fin, el asunto es que bajó la tensión, bajó el precio del petróleo y el barril llega casi a 90 y tantos dólares, pero todavía ya los efectos del alza del precio de los combustibles, generado, ¿no es cierto?, por el alza del precio del petróleo, se hacen sentir hoy con el IPC, que registró un alza para estos días, justamente que tiene que ver, para este mes, digo, con el tema del alza del petróleo. Registró un alza de 1%. Bueno, rápidamente, me imagino, no es más de lo mismo o no, Alejandra Kraus, va y viene de Estados Unidos con Irán, más Israel, en fin, y seguimos todos en vilo ahí con lo que pase con esto, ¿no? Alejandra. Cecilia, buen día y saludos a todos los panelistas y auditores. A ver, creo que en parte puede ser más de lo mismo, pero también se empieza a dar cuenta que el estilo Trump, este orden mundial sin regla o sometido a sus propias reglas, pareciera que empezara a no tener una gran adhesión. No le ocurre lo mismo que le permitió, digamos, de alguna manera, a partir de una sumisión o rendición en Venezuela, Daisy Rodríguez, a las condiciones y reglas de Trump. No le empieza a ocurrir en el mundo. El alejamiento y terminan, digamos, Trump y Netanyahu, sí, con un estilo en este nuevo orden mundial. Pero creo además que empieza a ocurrirle al interior del país y en el Partido Republicano y con el movimiento más conservador, más trumpista, quiebres. La falta de adhesión de su propio partido y del propio movimiento más cercano a él. Vale decir, se le desordena su estrategia política que le había dado muy pequeños frutos durante este tiempo. Uh-huh. Y este orden mundial sin reglas o reglas de Trump, parece que empiezan las distintas democracias del mundo a volver a instar a colocar otro lenguaje en el ámbito internacional. Así que yo espero, y por el bien del mundo, los mercados del mundo reaccionaron favorablemente con esta tregua claro, de 2 semanas. Entonces parece bien para el mundo. Bueno, y sin duda para nosotros, porque el impacto sabíamos, y por eso creíamos que la medida adoptada por el gobierno del presidente Kast debía ser gradual. Sabíamos que iba a ser tremendamente complejo para las familias, claro, y lo está haciendo. En consecuencia... Claro, interesante lo que dice Alejandra Kraus, esto del nuevo orden mundial, que se viene hablando, ¿no es cierto?, desde hace ya un tiempo. Este nuevo orden mundial, ¿qué significaría para países pequeños como Chile? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de nuevo orden mundial? Porque es un concepto amplio y, por decirlo, profundo, importante. ¿O no, Luis Pardo?
Sí, bueno, lo primero, saludar por supuesto a los panelistas y a quienes nos escuchan, Cecilia. Permíteme una pequeña corrección en tu pregunta, porque creo que es importante desde el punto de vista de la discusión internacional. Chile es lo que se denomina una potencia mediana, no es un país pequeño. Perfecto. Es una potencia mediana que tiene la capacidad de incidir muy lateralmente en la escena mundial, y por eso que tiene que jugar sus cartas con mucha habilidad. Por eso que, siendo yo en nada simpatizante del estilo de Trump, fui tan crítico siempre de las intervenciones del presidente Boric respecto de Trump. Y lo mismo respecto de cómo se manejan los equilibrios con China, con Estados Unidos y con el resto del mundo. En ese contexto es importante hoy día señalar, comparto en parte lo que dice Alejandra, pero yo creo que más que la caída de lo que hay detrás de la conducta de Trump, que da para un montón de conferencias y programas larguísimos, lo que tiene apretado a Trump lo que tiene apretado a Trump es la escena interna, la impopularidad que la guerra tiene en su electorado cuando está en vísperas de elecciones que son decisivas para él. Felizmente esas elecciones hacen que su conducta se acelere respecto de desactivar este conflicto, que podemos también analizarlo en profundidad, pero que en definitiva no cabe ninguna duda que ha disminuido la capacidad militar del régimen iraní. Se equivocó rotundamente y calculó mal, y eso también es una materia de estudio, que iba a caer el régimen iraní. Al contrario, la acción fortaleció el régimen iraní, pero las capacidades militares y nucleares de Irán están fuertemente disminuidas, y eso le deja espacio para buscar una salida honrosa a este conflicto que se alargó mucho más allá de lo que el propio Trump tenía previsto. Y gracias a Dios eso va a significar probablemente que en estas 2 semanas, y ojalá así sea, se llegue a un acuerdo que permita superar esta crisis. De todas maneras, como bien dices, Luis Pardo, digno de análisis, ¿no? Todo lo que está pasando. Y esto del nuevo orden mundial, ¿cómo lo ves tú, Andrés Kubler, secretario general del Frente Amplio? Buen día. Hola. Buenos días, Cecilia. Buenos días a los panelistas, a la panelista, a los auditores. Bueno, primero, yo creo que efectivamente da para una reflexión más profunda la pregunta de cómo la principal potencia militar del mundo llega a estar en manos de alguien como Donald Trump, y cómo el destino de la humanidad en parte queda en manos de este tipo de personajes. Yo creo que no es algo baladino, es algo mirar al pasar, y requiere una reflexión más profunda, y también cómo con perspectiva histórica en el tiempo se va a ver esta presidencia, y qué hizo cada actor político desde su espacio para contribuir o para detener lo que podrían ser catástrofes mundiales. Ahora, la noticia más contingente, creo que evidentemente es una buena noticia que hayan puntos de entendimiento que puedan, ojalá, poner fin a una guerra que ha traído muertes de civiles, que ha traído mucho dolor, y por lo tanto eso nos alegra. Yo creo que ayer estábamos todos un poco asustados a ver cuál iba a ser el desenlace de esa amenaza que lanza Donald Trump por redes sociales, y fue un alivio saber que no se concretó ninguna masacre. Y ahora, efectivamente, desde nuestro país va a tener impacto en el precio de los combustibles. Ya lo decía Alejandro respecto a cómo los hechos van dando claridad de que una aplicación gradual del MEPCO, y no esta subida de golpe que realizó el gobierno, hubiese sido una mucho mejor alternativa. Hoy día, si es que el precio del barril se mantiene bajo, las bencinas no van a bajar. Probablemente vamos a tener una alza las próximas semanas, y van a bajar. Y van a bajar después muy lentamente. Entonces, claramente ahora, lo que se hizo acá fue traspasar el costo de incertidumbre a la familia. Andrés, ese tema lo hemos conversado mucho, ¿no es cierto?, en el primer café hace rato, este reproche que se le hace al ministro de Hacienda, pero ayer, justamente en un seminario, en un encuentro era un seminario de la SOFOFA y la Universidad del Desarrollo, él habló justamente de esto. Todos me dicen, ¿por qué no fue más paulatino? Dice, bueno, si fuera así, yo tendría que haber ido al Congreso con una ley para modificar el funcionamiento del MEPCO, y tengo la intuición, o creo que no habría sido
aprobada, y de ahí esa es su explicación, digamos, de por qué toma la decisión que toma. Pero más allá de los reproches políticos sobre cómo se asumió esto, era una reflexión más bien a nivel internacional, porque estamos dentro de este mundo, ¿no? Y le afecta a todo, sobre este nuevo orden mundial y sobre cómo ven ustedes lo que está pasando. Ayer, a 3 horas de que se cumpla el ultimátum de Donald Trump, se llega a este acuerdo, gracias a la intervención de Pakistán. Para cerrar esta reflexión, Eduardo Cretón. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí. Hola, gusto saludarla, saludar a todos los del panel del Primer Café Cooperativa. A ver, efectivamente, esta es una situación que ha golpeado al mundo, no solamente a los involucrados en la guerra, sino que ha tenido repercusiones de carácter mundial por el alza de los combustibles, por el alza de los fertilizantes en el tema agrícola, y lo que hace que este sea un año económicamente hablando bastante complejo para toda la economía. Ahora, con respecto a esta noticia de la tregua, creo que hay dos cosas a rescatar. Primero, el rol que jugó Pakistán en esto y la diplomacia de ese país en poder generar un acuerdo. Y lo segundo es que evidentemente yo creo que lo que resulta obvio es que por una parte el régimen iraní es un régimen totalitario, antidemocrático, que masacra civiles, y que merece todo nuestro repudio, pero que por otra parte la intervención del presidente Donald Trump en Irán salió trasquilado, por decirlo menos. Y comparto con lo que decía el diputado Pardo, de que afortunadamente en Estados Unidos tenemos elecciones en un par de meses más y que esto le está pegando a la popularidad del presidente Donald Trump. Yo creo, y sí recojo en eso, el hecho de que las derechas tienen que hacer una crítica respecto si es que la derecha de Donald Trump es la que nos representa o no. A mí, en lo personal, es una derecha que está lejos de representarme, porque primero, no solamente por los estilos y las formas que tiene Donald Trump, sino que también porque hemos visto una actitud antiliberal del presidente Trump. Esto de los aranceles, que también nos ha golpeado como país, que ha golpeado la economía del mundo, es algo que nosotros no compartimos. Nosotros creemos en la economía de mercado, en la libertad, y creemos que la libre circulación de los bienes es algo que le hace bien a la economía y que fortalece a los países. De hecho, esa ha sido la política económica internacional de Chile, que nosotros hemos aplaudido durante los últimos 30 años y que creemos que es lo correcto. A mí me gustaría ver una derecha republicana que fuera, estoy hablando de Estados Unidos para que nadie se altere, que mirase más lo que fue el modelo de Reagan a lo que está haciendo el modelo de Donald Trump. Ronald Reagan tenía la capacidad de defender nuestra idea con la misma firmeza que probablemente lo puede hacer Donald Trump, pero con mucha mayor claridad y con la capacidad de convencer al mundo también de que nosotros creemos en las democracias liberales y creemos en la economía de mercado. Ahora, en ese sentido, a propósito de lo que está diciendo, diputado, el presidente José Antonio Kast se cuadró de alguna manera con Donald Trump, aprobó, estaba de acuerdo con esta intervención en Irán. Sería conveniente una reflexión del gobierno de Chile. Bueno, yo sé, me van a decir, hay que cuidar las relaciones diplomáticas, no se puede decir cualquier cosa porque es una gran potencia, pero interesante la reflexión que hace el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, sobre esa reflexión. ¿Qué dirías, Andrés Kubler? Yo primero valoro la reflexión. Creo que es importante que los distintos sectores políticos se cuestionen y no solo estilo, cuáles son sus ideas, quiénes la representan mejor, y no siempre por estar en el eje izquierda o derecha simplemente uno va a adherir. Y creo que Donald Trump es un estilo que no le hace bien a la democracia, que no le hace bien a la estabilidad del mundo, y por lo tanto me parece que es un cuestionamiento válido. Y ahí también los presidentes y el presidente Kast tiene posibilidad de plantear posiciones, si finalmente las relaciones comerciales, las relaciones diplomáticas van a seguir su curso, como mucho decía, por ejemplo, el diputado Pardo criticando al presidente Boric cuando planteó contrapuntos con el presidente Trump. Eso no mermó ni dañó las relaciones comerciales que llevamos con Estados Unidos, ni mucho menos. Es acción política en el campo internacional y creo que se puede hacer. Y cuando se hace desde el mismo sector, suele tener más fuerza. El presidente Boric lo hizo respecto a la dictadura en Venezuela y marcó el escenario.
Creo que el presidente Kast también podría tener un rol marcando contrapuntos desde las derechas, si es que los tiene. Si es que no los tiene, no le vamos a pedir peras al olmo. Claro. Ahora, yo discrepo ahí, si me permite, Cecilia, muy Eduardo brevemente. Cretón, breve, yo discrepo ahí con Andrés, porque la actitud que tuvo el presidente el presidente Boric con el presidente Trump con los Estados Unidos, o que tuvo con Israel también, sí nos trajo consecuencias. Recordemos que no tengamos mala memoria, pero hace un mes atrás estábamos discutiendo respecto del famoso cable chino y lo que significó la revocación de visas de ministros de Estado de nuestro país. Entonces, yo sí creo, y en esto estoy con el diputado Pardo. Perdón. Ay, se nos cortó la comunicación con el diputado Cretón. No tiene mucho que tocar. Sí, ¿cómo se nos interrumpió un poquitito? ¿Está de acuerdo con el diputado Pardo en qué? En que efectivamente Chile tiene que cuidar las formas en materia internacional. Sí, eso lo han dicho mucho, y por eso yo le decía que avanzáramos en las reflexiones, porque si no nos vamos repitiendo lo mismo, sí, diputado Pardo. Sí, mira, yo creo que es importante justamente profundizar en esta reflexión. Yo coincido plenamente con el diputado Cretón respecto de que el presidente Trump no es el estilo ni el modelo de derecha que a mí me interpreta. Y creo que no interpreta una buena parte de nuestro sector político. En este mismo programa, cuando discutíamos con gente del Partido Federación Regionalista Verde sobre los aranceles, veíamos que Trump se parecía mucho más a las políticas protectoras de mercados de ese partido y de la izquierda que a lo que ha promocionado nuestro sector. ¿Cómo? Sí, todo esto de promover que los países se autoabastezcan y que a través de los aranceles se protejan, que es lo que hizo Trump a través de su política de aranceles, además de usarla como un arma para negociar otras cosas, es más coincidente con la izquierda que con la centro derecha que nosotros representamos. Pero también es importante, y eso es la parte que quiero profundizar en la reflexión política que estamos haciendo, que los Trump, los Víctor Orbán, los Milei y todas estas nuevas figuras que hoy día han emergido en el mundo son consecuencias del fracaso de ciertas políticas y cierta cultura de izquierda que prevaleció hegemónicamente durante mucho tiempo. Y la ciudadanía, no solo ciudadanía que votó tradicionalmente por la derecha tradicional, sino que también mucha ciudadanía ajena a la política les ha dado respaldo a esos mandatarios, precisamente por la mala política que hizo por muchas décadas la hegemonía de izquierda que prevaleció en lo que se ha denominado el wokismo, pero que también da para una reflexión más profunda. Entonces son muy distintos los Trump, ¿sí? ¿Y por qué la derecha tradicional no logró, digamos, protagonizar más que esta otra derecha que está criticando? Bueno, esa es la autocrítica que tenemos que hacernos quienes hemos militado o adherido a nuestro sector por muchos años. Y yo creo que hay ahí espacio, por eso que cuando se analiza esto, primero no se puede poner en el mismo nivel a todos los mandatarios de extrema, entre comillas, derecha que hay hoy día en el mundo, porque son muy distintos. Es distinto Víctor Orbán de la Meloni en Italia, es distinto Milei de Trump, y qué decir, yo creo que el presidente Kast se inscribe mucho más en la tradición de la derecha tradicional, chilena, valga la redundancia, que en esos modelos. Pero es interesante mirarlo y para cerrar, esa discusión política no tiene nada que ver con que el presidente de la República, a través de tweets, haga comentarios respecto de la política interna o los estilos del presidente Trump. Yo creo que eso el presidente Kast no lo va a hacer, y no es la forma ni la tradición de Chile para enfrentar las políticas internacionales. Ahora, no a través de tweet, pero tal vez alguna, no sé, en alguna declaración o alguna reflexión cuando porque la política interna de Estados Unidos no es materia de comentarios interna no, me refiero a política exterior, a lo que estábamos hablando, lo que está pasando en el mundo. Alejandra Kraus, cortitos, por favor, todos. Bien breve. Yo, digamos, sin perjuicio de compartir digamos, este debate o al menos reflexión, fundamentalmente a propósito de lo que planteó Eduardo Cretón, yo creo que también la derecha y la derecha tradicional debe hacerse un juicio crítico
a una reflexión autocrítica respecto al rol que inicialmente el presidente Kast, en el periodo en que ya electo aún no asumía, generó respecto de esa adhesión a Trump y a lo que él representaba. No nos olvidemos que incluso viajó por una invitación a un encuentro en Miami. Entonces, creo que también hay que, con todas las complejidades de que los roles del progresismo o de la izquierda, pero también de la ultraderecha y también, de alguna manera, una primera aproximación un poco, no es la palabra que me gusta, pero no encuentro otra, sumisa respecto de las políticas y reglas que imponía Trump. No nos olvidemos que fue el propio embajador, que después fue rectificado, el propio embajador de Estados Unidos en Chile, quien dice el cable chino no va. No nos olvidemos de esa intervención. Okay. Yeah. Entonces, creo que es legítima la reflexión que estamos haciendo para llegar a un justo punto intermedio, porque tuvimos presidentes de la República que llevaron justamente a jugar el rol de Chile en el concierto internacional con la debida dignidad y poderío que nos corresponde. Bueno, Cecilia, sí, Andrés Kubler, por supuesto. No, porque decía Luis que el presidente Kast él lo inscribe dentro de las derechas más tradicionales, y recordemos que cuando fue recién electo visitó a Javier Milei, visitó a Víctor Orbán, visitó a Giorgia Meloni, visitó a Donald Trump. Entonces, y antes de ser presidente dirigió este grupo de líderes de ultraderecha, visitó a Abascal en España, no visitó a la gente del PP. Por lo tanto, yo creo que es bueno que la derecha tradicional chilena no se engañe de que Kast representa a las ultraderechas del mundo también. Y si ustedes quieren estar con ella, creo que sería bueno que le pongan límites, que no crean que es parte de la derecha tradicional para sentirse quizás mejor en estar de lado y dándole espacio a la ultraderecha. Sepan que está inscrito en la ultraderecha y pongan y hagan sus puntos si esa derecha no les acomoda, si creen que no lo representa, pero siento que no lo hacen y se engañan creyendo que se inscribe dentro de una tradición más de su mundo. Sí, escúchense entre ustedes. Sí, diputado Cretón, sí. No, yo estaba escuchando atentamente al secretario del Frente Amplio, pero la verdad es que no puedo dejar pasar lo que él dijo. Yo no voy a permitir que el Frente Amplio venga a darnos clase a nosotros, a las derechas tradicionales, de cómo debemos actuar en la relación que tengo que tener el Partido Republicano. Menos cuando el Frente Amplio y el Partido Comunista se han dejado arrastrar por todas las izquierdas radicales del mundo, por todos los movimientos radicales de izquierda acá en Chile, que balearon la violencia en octubre. Bueno, en el mundo me refiero. Bueno, ahí están todos los ejemplos de los amigos que tiene el Frente Amplio y el Partido Comunista a lo largo del mundo. El Frente Amplio opuesto. Podemos en España. Podemos en España, extrema izquierda para usted. El mismo, sí, por supuesto. Sí. Okay. A mí me parece que es una locura que Chile sea el único país del mundo donde tengamos extrema derecha pero nunca sale la extrema izquierda. Y le pongo un ejemplo más claro de cómo la izquierda del Frente Amplio fue el vagón de cola a los movimientos radicales que aliaron la violencia durante el último año en nuestro país. Mire el proceso constitucional, mire cómo coquetearon con la lista del pueblo, con los escaños reservados, cómo balearon la violencia, cómo le hicieron un homenaje a la primera línea en el Congreso Nacional. Entonces, yo no voy a permitir que venga el Frente Amplio a decirnos a nosotros cómo tenemos que tratar con el mundo republicano, menos cuando efectivamente, si uno mira la historia, se da cuenta que entre José Antonio Kast y la UDI, por ejemplo, hay muchas coincidencias porque respondemos a una tradición política que es la misma, que es el gremialismo. Andrés Kubler, me gustaría, se ha dicho tantas veces que ustedes le hicieron un homenaje a la primera línea, se refiere a un acto que hubo en la sede del Congreso Nacional acá en Santiago. ¿Estuvieron ustedes ahí y organizaron eso o no? Si alguna vez se puede despejar, si lo puedes aclarar. No lo organizamos, no tiene ningún sentido lo que dice el diputado. Tratan siempre de poner una caricatura de quienes validaron la violencia, algunos hablan del golpe de Estado casi, y es simplemente ridículo, y para verlo es cosa de ir a las declaraciones de cuando esto estaba pasando, las declaraciones que daba la misma derecha respecto a su vínculo con el estallido social. Entonces no, pero me importa, lo que me interesa es el rol del Frente Amplio en esa Nosotros como partido, durante todo el estallido social, pero tú abogamos por una vía institucional. ¿Tú recuerdas Recuerdo cuando fueron manifestantes.
Cuando fueron a la sede del Congreso, ¿había alguien del Frente Amplio ahí que los hubiera invitado? No, que los hubiese invitado yo creo que no, pero probablemente estaban ahí si estaban en la sede del Congreso. Pero si la prueba más elocuente es que indultaron a la primera línea. No, ese es otro tema, ya. Pero eso demuestra de qué lado está el corazoncito del Frente Amplio. Eduardo, no era para dar clases, es simplemente que si la ultraderecha crece en Chile, crece ese estilo, que se hagan responsables y no miren al techo nomás. No es clase, ustedes pueden hacer lo que quieran con la política, pero si son obsecuentes con la ultraderecha, después no vengan a decir que el crecimiento de la ultraderecha es culpa de la izquierda woke. Bueno, vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos, está bien interesante toda esta conversación. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en este primer café de hoy, estamos con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana Alejandra Kraus, con el diputado de Renovación Nacional Luis Pardo, con el secretario general del Frente Amplio Andrés Kuble y con el diputado y vicepresidente de la UDI Eduardo Cretón. Han estado, ¿no es cierto?, analizando, reflexionando, muy interesante a partir de política exterior, lo de la guerra con Irán, sobre las derechas, sobre Trump, sobre la relación con las políticas en Chile, con las distintas ideologías e interesantes reflexiones que están haciendo, saliéndonos un poco de la política contingente, digamos, y dentro de en esa línea tal vez genere también algún tipo de reflexión. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, al menos yo se los mandé en el resumen de noticias, el sorpresivo análisis de Soquimich al gobierno de José Antonio Kast. Cuando Alejandra, no sé si lo leíste, cuando habla de ellos siempre hacen memoria, ¿no? Y cuando hablan de lo que se venía en este gobierno de José Antonio Kast, lo describen como una agenda económica favorable a las empresas, centrada en reducir la intervención estatal, recortar el gasto público. Pero ¿dónde está la preocupación de ellos? Dice, existe incertidumbre sobre cómo su agenda propuesta, en particular las medidas para endurecer los controles migratorios, reducir regulación e implementar la austeridad fiscal, podría afectar el entorno político, económico y regulatorio de Chile, y que esto podría tener un efecto adverso, dicen ellos, en nuestro negocio, en nuestros resultados operativos y situación financiera. A ver, ¿te sorprende, Alejandra Kraus? ¿A qué crees tú que se debe esta reflexión viniendo de una empresa como Soquimich? A ver, no olvides, Soquimich hoy día no es solo la visión parcial que podíamos tener la empresa del yerno de Augusto Pinochet, ¿ya? O el financiamiento, de la política. Así es. Efectivamente, no. Hoy día Soquimich está inserta en el concierto internacional. Uh-huh. En consecuencia, no solo para sus socios, directorio, sino que ante el mundo tiene que dar su visión respecto a qué va a ocurrir en los próximos años. Me parece interesantísimo que desde el empresariado, además con importancia y relevancia en los mercados internacionales, en ámbitos tan relevantes para el país como para el mundo, se haga esta reflexión. Porque pareciera ser que no basta que tengamos gobiernos conservadores que nos convoquen a una agenda de orden, seguridad, porque hay muchos otros elementos desde el ámbito económico, social, ambiental, que hoy día deben ser abordados integralmente por quien gobierne. Y yo creo que eso es lo que ha ido ocurriendo, por ejemplo, con Meloni, que empieza a cambiar su agenda. De alguna manera es como que la estabilidad social y política influye en el crecimiento de la economía, en la marcha de la economía, en este tipo de cosas. No se puede, Cecilia, esa visión parcial tecnócrata, que el país va a crecer solo con decisiones de carácter económico o con una agenda económica en un sentido que ya pareciera un poquito agotada para dar respuesta a las complejidades de los desarrollos de las sociedades. A mí me parece que es no conocer, no conocer
efectivamente cómo yo... Alejandra, se nos cortó la comunicación. Agrego que Sokimich dice estos cambios de política podrían generar una mayor polarización social, modificaciones en las regulaciones tributarias, laborales y ambientales. A ver, Luis Pardo. Bueno, la verdad, Cecilia, que a mí no me sorprende, o sea, es un análisis, todas las grandes empresas hacen análisis del entorno político, económico, social. Pero los términos que lo hacen. No, es que yo creo que los términos son como de perogrullo, porque es evidente que eso va a suceder, el gobierno del presidente Kast va a impulsar una agenda pro crecimiento que es favorable a las empresas, pero es favorable a las empresas en el sentido de que va a reactivar o aspira a reactivar una economía que está muy deprimida y generar ese crecimiento con miras a los beneficios sociales que ello implica, y eso va a tener resistencias. Ya las hemos visto, o sea, lo que unió a la izquierda, que estaba totalmente fragmentada, fue que cuando se produce el alza del combustible, lo relacionaron hábilmente con una de las 40 medidas en el paquete de medidas de reactivación, que era la medida tributaria que bajaba ciertos impuestos, que todos los economistas de izquierda están de acuerdo en que hay que bajarlos. Entonces, yo creo que lo que dice el análisis de Sokimich es un análisis que no lo he leído, pero por lo que ustedes han descrito es bastante obvio. No lo he leído, yo se lo envié, Luis. Sí. No, son bromas. Son conclusiones o estimaciones que yo creo que son bastante generales y que son las que uno puede leer en cualquier editorial o en cualquier informe de esta naturaleza. A ver, Andrés Kuble. Mira, yo creo que efectivamente es un análisis ponderado y que muestra también la importancia de la estabilidad social, de las instituciones, de cómo el Estado da respuesta también a las necesidades sociales como parte también de un ecosistema que permite el crecimiento y el desarrollo económico. Hay una pequeña discrepancia con Alejandra. Yo no creo que quienes impulsen una agenda de solo reducción de impuestos y flexibilización laboral como las únicas medidas para crecer sean tecnócratas, son más bien bastante ideológicos, porque la técnica y quienes estudian economía se alejan bastante de decir que esas son las principales fórmulas para reactivar una economía. Y en ese sentido, lo de los impuestos, la última vez que estuvimos acá, Luis Pardo no me contestó si estaba de acuerdo o no con la rebaja del impuesto a la herencia y cómo eso puede reactivar la economía. Quizás hoy día sí lo pueda hacer. Y sobre la rebaja de impuestos, nosotros, y lo planteamos en el gobierno anterior, se podría rebajar la tasa del impuesto corporativo de las empresas acercándose a la OECD. Si nos acercamos a la OECD también en el tipo del sistema, que es un sistema desintegrado, un sistema donde los impuestos que pagan las empresas no son créditos para lo que pagan los dueños, pero acá lo que se nos quiere proponer es reintegrar el sistema. O sea, efectivamente es un beneficio solamente para las grandes empresas, o sea, porque sin las pymes ya tienen un régimen compensación, distinto. Era lo que decía el ministro Marcel. Ok, para bajar a las empresas, pero con compensación. Con desintegración particularmente. Tributaria. Pero sí. No cualquier... Ok, pero a ver, Eduardo Cretón, que no ha opinado sobre este tema que estábamos hablando. Sí, yo creo que hoy día la circunstancia en la que estamos no es una opción volver a generar incentivos para el crecimiento, es una necesidad. Y creo que el proyecto de reconstrucción nacional que ha anunciado el gobierno busca precisamente volver a incentivar la economía. Pero diputado, pero usted coincide con el análisis de Sokimich que podría haber estas medidas pueden generar polarización y que podría generarse un efecto adverso para los negocios, en fin, eso. Mire, después del tremendo negocio que hizo Sokimich con el gobierno del presidente Boric, la verdad es que yo no le creo mucho a la minuta que haga esa empresa. Yo creo que lo que se necesita acá es bajar el impuesto corporativo para llegar a los niveles de la OCDE. Claro, ese es otro tema, no habla de eso lo que dice Sokimich, sino simplemente lo que podría pasar con la situación político-social, en fin, eso. Es un análisis de una empresa privada, a mí no me interesa, hay una empresa privada que por lo demás hizo un tremendo negocio con el gobierno del presidente Boric, por lo tanto puede ser un análisis que esté sesgado, no creo que vaya por ese lado. ¿Usted no está de acuerdo con el acuerdo que se hizo con Sokimich? ¿Cree que en este gobierno de José Antonio Kast van a tratar de echar marcha atrás sobre ese acuerdo? Es que yo lo que haría es que el litio fuera concesionable.
Haría que el litio ya hace mucho tiempo se pudiera concesionar, y con eso no estaríamos quedando atrás en la carrera del litio frente a otros países. ¿Pero usted ha visto señales de que vaya a ingresar algún tipo de propuesta, de iniciativa en ese sentido? Hay que analizar lo que viene en el proyecto. Se ha escuchado en alguna instancia esta idea de hacer el litio concesionable, que me parece que es una gran idea, que nos permitiría tener un mercado mucho más competitivo en esta materia, que es una de las grandes oportunidades que tiene nuestro país, que hay que explotarlo ahora. No nos sirve que esto sea en 10 años más. Todo lo que se ha hecho con los SEOL y los acuerdos con Sokimichi, todo esto creo que ha sido una traba burocrática que ha beneficiado, por supuesto, a algunas empresas por sobre otras, y que deja discrecionalidad del Estado el tipo de contrato que se hace. Yo creo que acá lo que se necesita es un mercado de concesiones para poder explotar rápido el litio. Lo que necesita es reducir los impuestos al estándar de la OCDE, pero esto no es porque yo quiera beneficiar ni a Sokimichi ni a ningún tipo de empresa. Lo que uno quiere hacer es que se genere trabajo, mayor productividad y mayor crecimiento económico. Si el problema que tiene Chile es que hace 10 años que tenemos un crecimiento económico mediocre, y para poder entregar cualquier beneficio social, para poder entregar cualquier prestación, lo que se necesita es crecer. Y yo espero que volvamos a tener un debate en serio por el crecimiento, porque acá la izquierda dice, mire, la rebaja de impuestos y lo que quiere hacer este gobierno responde a algo ideológico. Bueno, pero ¿cuál entonces es el modelo de la izquierda para volver a crecer? Porque la reforma tributaria de Michelle Bachelet fue la que en gran parte hizo que este país no volviera a crecer nunca. A ver, le preguntemos entonces yo creo que hay que tener un modelo sí. alternativo, y ese modelo alternativo que ha propuesto la izquierda a mí me parece que va en la dirección completamente equivocada. A ver, Andrés Kuble, lo que pregunta el diputado Cretón, tal vez tiene una respuesta. ¿Qué es lo que propone la izquierda para volver a crecer? Me parece que es una pregunta importante y que tenemos que ver qué proponemos en conjunto todos. Particularmente en el tema tributario, yo creo que lo que se necesita es un acuerdo de largo plazo en materia tributaria. Llevamos desde que Bachelet hizo la reforma tributaria, después Piñera la trató de echar atrás, cambió algunas cosas, después hubo una nueva reforma tributaria, y hoy día quieren hacer una nueva que quieren ganar pirquineando votos sin generar acuerdo, que lo que va a hacer es que en 2-3 años más vuelva a cambiar. ¿Eso qué genera? Genera incertidumbre. Tenemos la posibilidad de generar un acuerdo tributario de largo plazo. El ministro Marcel avanzó en el pacto fiscal que le dé certeza a las empresas. Con el royalty se subió el impuesto a las mineras y la inversión minera creció. ¿Por qué? Porque tienen certeza de cómo van a hacer esa inversión. Porque son esos negocios que rentan en 10, 15 años y por lo tanto no les sirve un punto más, un punto menos de la tasa en el corto plazo. Y bueno, y lo que está estancado en Chile es la productividad. Y por lo tanto para ver qué hacemos con la productividad son los incentivos al I+D, cómo vamos ingresando la tecnología a los procesos productivos, cómo vamos encadenando las pymes que tienen menor desarrollo con las grandes empresas. Y ahí también el rol del Estado es importante, facilitador, no es un Estado que se reste, sino que es un Estado que participe. Y con la agilización de los permisos se avanzó mucho en el gobierno anterior, se generó la ley con un acuerdo transversal y eso va a impulsar el crecimiento durante este gobierno. Ahora, a propósito llegamos al tema de la propuesta esta miscelánea, que ya la hemos conversado ayer, anteayer, acá en el café de la semana pasada. Bueno, recordemos que se postergó el ingreso de este proyecto de ley. Ayer el ministro de Hacienda dijo que se postergó porque se están tratando de afinar cosas, de conversar más, de hacer, como se dice, un trabajo prelegislativo. Y la oposición insiste en que se separen, ¿no es cierto? Que no se puede poner todo esto en un solo proyecto de ley. Pero ahí no sé hasta qué punto pueden llegar a algún acuerdo en ese sentido. Alejandra, ahora sí retomamos la conexión que se nos cortó contigo. Avanzamos un poco en las reflexiones sobre el clima para poder crecer y ya estamos en el tema de las propuestas de este gobierno. A ver, me parece razonable que se haya pausado a esta propuesta inicial, digamos, del presidente Kast de presentar prácticamente el día siguiente de haber asumido su reforma tributaria. Me parece razonable. El costo del alza de los combustibles fue impactante. El desgaste y caída de aprobación por parte de la ciudadanía respecto al gobierno del presidente Kast fue inesperado, sin duda, para el gobierno. En consecuencia, me parece que... No, tenemos problema con tu conexión, Alejandra, hoy día. Nuevamente. Ahí sí, ahí te escucho. No, vamos a volver a llamarte porque está inestable la conexión. A ver, Luis Pardo,
es prudente lo que me imagino que coincides con eso de la decisión del gobierno de postergar el ingreso de este proyecto. En ese sentido, ¿cuál es el clima en la Cámara que ves tú desde la oposición? Hay la oposición, bueno, por lo menos lo que ha pasado acá en el primer café, desde la presidenta del Partido Socialista y casi todo el mundo de la oposición, analizando que esto es como un de todo, que no se puede analizar, legislar en un tremendo proyecto con 40 medidas todas juntas. ¿Qué crees tú que va a pasar con la influencia además del el secretario general de la Presidencia, con el ministro del Interior? Yo creo que es un proyecto muy ambicioso y muy necesario y que por lo tanto amerita buscar los apoyos necesarios para que pueda ver la luz y creo que probablemente segmentarlo y dividirlo va a generar que se pierda el efecto que busca ese proyecto, que es efectivamente lograr una reactivación económica con todo lo que ello implica en un momento en que es más que urgente hacerlo. Entonces yo no creo que la división del proyecto... Pero tú dices que es un proyecto muy ambicioso, demasiado ambicioso. Es muy ambicioso para los estándares que llegó Chile, tal como conversábamos recién, desde la reforma tributaria de Michelle Bachelet, que es la última gran reforma. La inversión en Chile cayó, se mantuvo bajo los niveles históricos y progresivamente ha ido cayendo el empleo. Hoy día tenemos 1 millón más de desempleados que los que teníamos hace menos de 5 años atrás. Entonces, en definitiva, la urgencia de reactivar la economía es la que debe empujar ese proyecto que contiene elementos de distinto orden. Ahora, el impuesto a la herencia, que me preguntaba recién Andrés Kuble, el impuesto a la herencia no es un impuesto de gran recaudación, y sí es un impuesto que afecta no solo a los más ricos, afecta principalmente a muchas familias de clase media, que son pequeños emprendedores y que quedan entrampados porque literalmente es impagable para muchas de esas niveles de herencia mediana y tranca el desarrollo de muchos emprendimientos que podrían hoy día estar generando dinamismo. Pero el impuesto a la herencia es marginal. Lo importante es el impuesto corporativo, y es falso que el impuesto corporativo beneficie a los ricos, porque en la medida que tú bajas el impuesto corporativo, pero no disminuyes el global complementario y el impuesto a la renta, las fortunas personales siguen tributando lo mismo que hoy día. La diferencia está en que para una inversión internacional, esos 3 puntos de diferencia por encima de los promedios de la OCDE significa muchas veces irse a otros destinos, y para muchas inversiones locales significa no emprender. Entonces, ese es el debate y la discusión que tenemos que enfrentar en ese paquete, digamos, de reformas que sería el proyecto anunciado, y me parece muy bien que el ministro Quiró busque hoy día más apoyo y pulirlo más antes de ingresarlo. A ver, Alejandra, si puedes... Sí, ¿Cecilia? Por supuesto. A ver si puedes terminar tus reflexiones. A ver, mi reflexión fundamentalmente era que me parece bien que haya pausado su decisión de ingreso del proyecto de ley. Me parece bien que estén considerando el impacto de sus decisiones iniciales en el ámbito económico, que han llevado a una desaprobación del gobierno, y que los aspectos políticos en esta materia son absolutamente relevantes, importantes. Y lo que sí, Cecilia, a mí me sigue preocupando, bueno, sin conocer todavía el proyecto sobre reconstrucción, parece que hay aspectos que consideran demasiadas materias. Sí, son 40 medidas distintas. Exactamente, pero uno podría suponer que 40 van en una misma dirección, ¿ya? Pareciera ser que no todas ellas pudieran ir en la misma dirección buscada. Segundo, me falta, porque todo tiende a colocarse que el crecimiento se va a dar por la reforma tributaria, por la baja del impuesto corporativo. Yo me temo que tenemos un mercado laboral bastante más complejo.
no estamos incorporando el impacto que significó la pandemia y la pérdida de empleo. Quedamos solo las medidas, Luis incluso hacía referencia que se han perdido empleos por la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Yo creo que el impacto de la pandemia en el mercado laboral, por un lado, en la reconfiguración de las propias empresas en un nuevo escenario para enfrentar las nuevas tecnologías, los nuevos instrumentos del mercado, no están siendo considerados. Y esa es mi preocupación, porque al final lo que se busca de alguna manera es instaurar un modelo económico que creo que no va a dar las respuestas que hoy día se requieren en países con las características del nuestro. No basta bajar los impuestos a las empresas. Ok. Sí, solo decir alguna frase del ministro de Hacienda ayer, Jorge Quirós, a propósito de la marcha de la economía. Dijo, hoy día el rumbo sigue igual, sobre el repunte de la economía. El rumbo sigue igual y el Océano Pacífico siempre nos brinda un viento sur. En el segundo semestre, y con ese viento sur, vamos a cazar la vela y vamos a llegar donde tenemos que llegar. Muy optimista, incluso parafraseó una famosa frase del presidente Sebastián Piñera, ¿no? Arriba los corazones, dijo, tratando de transmitir optimismo ahí en la SOFOFA. Y por supuesto dando cuenta de todas las medidas que vienen en este proyecto. Incluso se está hablando ya del FUT, que está estudiando el gobierno este registro para incluirlo también en este plan tributario. O sea, estamos hablando de un tremendo proyecto. Sí, Luis Pardo, lo escucho. Sí, muy breve para referirme a la intervención de Alejandra. Es que la rebaja del impuesto corporativo, que reitero, es una rebaja que tiene coincidencia transversal en los economistas, porque estamos muy por encima de los promedios de la OCDE. Es una medida. Lo del empleo, es muy importante los incentivos tributarios al empleo, que las empresas que contraten empleados formalmente tengan también un incentivo para hacerlo, porque la caída del empleo no es solo por la caída de la economía y la inversión producto de la reforma tributaria de Michelle Bachelet, sino que es también porque hemos venido legislando en muchas materias en las cuales nosotros hemos concurrido con nuestros votos, que son para mejorar las condiciones laborales, pero no hemos estado viendo que el sistema laboral está cambiando y que hoy día lo que estamos haciendo es garantizarle mejores condiciones a una cantidad cada vez menor de personas que adquieren un empleo formal, mientras tenemos 1 millón y tanto de chilenos que no pueden acceder a ese tipo de empleos. Entonces, una forma de equilibrar esa distorsión es incentivando el empleo a través de también créditos tributarios para aquellas empresas que tomen empleados formales con todas las reglas. Y también en algunas interpretaciones de normas que han sido interpretadas en forma desmedida y que han afectado a las pymes. Entonces, no es solamente la rebaja del impuesto corporativo, es un paquete de medidas que busca que el crecimiento se traduzca también en empleo y en beneficio social. Así es. En todo caso, después a la vuelta comercial, para que hable Andrés Kuble, porque recordemos que hace un mes más o menos, cuando se conoció finalmente el alza del empleo total durante los 4 gobiernos del presidente Boric, el ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ¿no es cierto?, decía que se habían cumplido la promesa, porque se crearon en los 4 años 705.000 empleos, que era lo que se había prometido. Vamos a ir a comerciales y a la vuelta ya el último bloque. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, como decíamos ya, de nuestro primer café con Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, diputado, con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble, con el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, y con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus. Bueno, estábamos hablando del tema del crecimiento económico, de la creación de empleo, y yo había partido a comerciales haciéndole una pregunta a Andrés Kuble, justamente secretario general del Frente Amplio, respecto a esta cifra que dio los últimos días del gobierno de Gabriel Boric, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sobre la creación de empleo, y habló de que se había cumplido la meta de los 700.000 nuevos empleos en 4 años. ¿Por qué sigue quedando entonces
desde el actual oficialismo el reproche de que durante el gobierno de Boric se destruyeron empleos, que subió el desempleo, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando desde su lado? ¿No hay una suficiente defensa de lo realizado en el gobierno de Boric? ¿Cómo lo ve? A mí me parece que efectivamente Luis Pardo no da cifras correctas cuando dice que se han destruido empleos o cuando dice que ha bajado la inversión desde la reforma de Chile. Uno puede hablar de los ritmos de crecimiento, pero los datos muestran que ninguna de las cosas ha sido así. Efectivamente, se crearon los empleos comprometidos en un escenario post-pandemia, como decía Alejandra, y eso no quiere decir que esté solucionado por completo el problema. Sin duda tenemos que seguir creando empleos, ojalá empleos formales, y para ello es bueno discutir medidas que efectivamente ataquen el problema, porque ahí cuando hemos hablado con Eduardo, con Luis, cada vez que cuestionamos alguna de las medidas de este plan, dicen, bueno, es que es un plan más integral, pero las medidas también se tienen que poder ser defendibles por sí solas. Y de nuevo, si tanto en tema tributario se habla de la OECD y de las tasas de la OECD, vayamos hacia un sistema desintegrado, como es en la gran mayoría de la OECD. Si hacemos las dos cosas estamos todos de acuerdo, pero pareciera que no quieren hablar de la integración o la desintegración tributaria, sino que al revés, quieren integrar. Y creo que ese es un tema central, a veces es un poco técnico y no se entiende, pero hace que una persona por recibir rentas de una empresa pague menos impuestos que una persona por recibir rentas de su trabajo. Y eso además nos parece injusto. No solamente tiene un problema en cómo se recauda impuestos, sino que tiene un problema de justicia respecto a cómo sostenemos las cargas públicas. Bueno, tema no dice en desarrollo, como se dice, cómo va a continuar la discusión de este proyecto de ley que, recordemos, todavía no ha ingresado, se ha postergado el ingreso para revisarlo mejor y para conversarlo más. Hay otro proyecto de ley que sí anunció ayer el presidente José Antonio Kast y que va a ingresar con urgencia, que es el proyecto de ley para combatir la violencia en los colegios, ¿verdad? Y este proyecto de ley, que tiene 7 puntos más o menos, ha sido recibido de distintas maneras, ¿no? Porque hay quienes dicen, bueno, solo se refiere a medidas punitivas y no se hace cargo de la salud mental. Incluso dentro del mismo oficialismo se pidieron ajustes, como dijo la senadora María José Gatica de Renovación Nacional, que las medidas eran insuficientes para acatar el problema de fondo, un problema que le atañe a toda la sociedad y que me imagino va más allá de oficialismo, oposición. Hay que buscar una solución a esto, ¿o no, Eduardo Cretón? Sí, a ver, ¿lo escuchan? Sí. Sí, a ver, de todas formas que este proyecto de ley es necesario, sobre todo en las circunstancias en las que estamos viviendo, en que las escuelas, que debiesen ser un lugar para ir a aprender, para estudiar, que debiesen ser un lugar seguro por definición, están viendo esta crisis que ha afectado a alumnos, profesores y a toda la comunidad educativa. De este proyecto yo rescato varias cosas. Lo primero es que obviamente que este proyecto tiene algunas medidas intrusivas, como lo es la revisión de las mochilas, que es algo que a nadie le gustaría, pero que en las circunstancias en las que estamos viendo creemos que es necesario para resguardar la seguridad de alumnos y profesores. Y lo segundo, que me parece muy interesante este proyecto de ley, es que el presidente José Antonio Kast recogió la propuesta que hicimos desde la UDI de que aquel estudiante que esté condenado por hechos de violencia al interior de la sala de clases pierda la gratuidad universitaria. Yo creo que eso es muy importante para que demos una señal potente de que acá los actos tienen consecuencias y que no nos corresponde a todos como sociedad hacernos cargo de pagarle a la universidad a alguien que cree que la violencia política o que delinquir dentro de la sala de clase es algo válido. A ver, Alejandra Kraus, desde la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría dijo que hay que ser capaces de pensar en la reinserción también y que no todo es blanco o negro, guerra o paz. Y a propósito de lo que dice el diputado Cretón, decía que hemos visto que algunas personas con clases de ética pueden seguir en la industria, pueden seguir en el comercio, incluso participando en política, habiendo cometido graves delitos en contra de chilenas y chilenos. Entonces, él dice, la reflexión que hace, si un joven comete un delito, tiene que ser sancionado con las penas que correspondan, pero tenemos que creer igual,
¿no es cierto?, que el día de mañana, si cumple los requisitos, puede acceder también a la educación que se merece, criticando esto de la gratuidad. Alejandra, y más las otras medidas, ¿cómo hacia grandes rasgos, digamos? A grandes rasgos, a ver, primero no puedo sino compartir con la reflexión, con lo que hace el diputado Héctor Barría, ¿ya? A mí me parece que debiendo abordarse el tema de la violencia escolar, tampoco sobre reaccionar. A mí me preocupa las expresiones de Eduardo Cretón, considerando que lo ocurrido en el norte, en la muerte, en el asesinato de la directora, es inaceptable, nos dolió, nos impactó a todos y todas. Hablar de una crisis, yo sería cuidadosa. Yo sería muy, muy cuidadosa porque podemos tomar medidas que no son las acertadas. Creo que cuando lo que dice y valora Eduardo Cretón el tema de la gratuidad, creo que hay un sesgo envuelto en el proyecto de ley que me preocupa brutalmente, porque es como los pobres están condenados a ser delincuentes. Porque la gratuidad obviamente está enfocada en grupo importante del país, pero son justamente aquellos que tienen más problemas para acceder al financiamiento de la educación. O sea, a mí eso me preocupa brutalmente, porque partes suponiendo o haciendo esa disposición. Es como, ¿qué sentirían la derecha si en este proyecto de reforma tributaria, a propósito de la rebaja de impuestos o del FUT que quieren incorporar o reintegrar, digamos, que vuelva a existir, se dijera que quienes han participado de colusiones, no nos olvidemos en este país, las colusiones afectaron a las personas, ¿ya? Más allá de los informes en derecho o asesorías que se dieron en esa materia a las empresas, o los que han sido condenados con multas millonarias por problemas del funcionamiento del mercado. ¿Qué pasaría si dijéramos que incorporemos entonces que no tienen posibilidad alguna de acceder a esos beneficios de la baja en la reforma tributaria? Se diría que son antiempresariales, anticrecimiento, que se afecta al mercado. Lo que quiero decir, hagamos reflexiones sin hacer carga, porque la violencia escolar es demasiado importante para la ciudadanía, es demasiado importante para nosotros. Claro. No queremos que los establecimientos educacionales se transformen en esto. ¿Y sabe qué me pasa? Y esto es lo último que digo, Cecilia, me falta algo esencial en esta materia, digamos, en torno a la violencia escolar. Medidas preventivas. El joven del norte que asesina a la inspectora, cuando se hace la investigación se establece, ¿no es cierto?, que ya llevaba meses pensando y diseñando este ataque. Si uno ve los crímenes que cometen los jóvenes en Estados Unidos, es lo más parecido que tenemos como sociedad en esta materia, en materia de violencia escolar, todos tienen como recorridos en esta materia. Okay. Lo que decía, de hecho, esta mañana la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Gulf, dijo cuando llega un chico con un arma a un colegio es porque algo ocurrió varios años atrás. Luis Pardo, de hecho el diputado Diego Chalper decía que cualquier política de seguridad debe tener perspectiva de reinserción y de rehabilitación también. Hay otras opiniones en el sentido de hacerse cargo de la salud mental de los jóvenes o el colegio de profesores, que dice que son sanciones que apuntan a los efectos pero no a las causas. ¿Cuál es la reflexión suya, Luis Pardo? Bueno, efectivamente la violencia escolar es un fenómeno multicausal que tiene muchas aristas y una profundidad muy grande en este minuto. Yo no coincido con Alejandra que esto no sea una crisis. Hoy día, cuando vemos los overoles blancos reactivados en los establecimientos emblemáticos, cuando vemos una ola de amenazas de tiroteo, cuando vemos detección de armas en varios establecimientos en los últimos
meses, estamos hablando de una crisis. Y esa crisis tiene su origen en un proceso, a mi juicio, cultural, que fue impulsado desde la reforma educacional, en que el Frente Amplio logró introducir el concepto tan criticado, entre otros, por Carlos Peña, de democratización de la educación, es decir, de desproveer de autoridad tanto a los directores como a los profesores, empoderar más allá de lo saludable a los alumnos. Una cosa es enseñarles a debatir, a tener posiciones y a participar de los procesos, y otra cosa que sean ellos los que dirijan el proceso educativo. Y todo esto ha conducido además a una crisis oculta, porque hoy día lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg. Cuando uno conversa con profesores y los profesores cuentan y relatan cómo los alumnos se dirigen a ellos y los insultan y los amenazan, y en el fondo los profesores bajan los brazos, eso es el problema de fondo. Y este paquete de medidas apunta a solucionar y a darle un nuevo impulso a la autoridad de directores y profesores, pero obviamente no es lo único, tiene que haber mucho más, y espero que sigamos debatiendo para ir corrigiendo todo esto, que reitero, es un proceso cultural. O sea, Luis Pardo, a este proyecto de ley hay que agregarle más indicaciones, y eso podría hacerse incluso desde el oficialismo. ¿Eso? Nosotros estamos disponibles, de hecho hemos estado conversando con diputados de la oposición para afinar, por ejemplo, algunas de las medidas que a nosotros también nos parecen que deben estar muy bien reguladas, como el tema del registro de mochila y como el tema de la pérdida de la gratuidad. Por ejemplo, si una persona que es condenada por un hecho de violencia con ese proyecto cumple su condena y está en condiciones de volver a acceder a esos beneficios, eso me parece que es una forma correcta de ir avanzando en el tema. Ok, a ver, Andrés Kuble del Frente Amplio, ahí Luis Pardo hacía referencia a la influencia de medidas tomadas o impulsadas desde el Frente Amplio, que pueden haber sido ser, digamos, culpables de alguna manera de lo que está pasando. Sí, es una lástima tener que discutir un tema así de serio, teniendo que hacerse cargo de las caricaturas un poco ridículas que plantea el diputado Pardo. Primero, democracia y autoridad no son... Es una lástima el nivel de... No son conceptos contrapuestos. No son conceptos contrapuestos. Efectivamente van de la mano, y una democracia robusta en cualquier espacio fortalece la autoridad. Y más allá de eso, yo no sé qué diga la reforma específica, porque se tira conceptos al voleo sin hablar, y su gran reflexión es que se ha perdido la autoridad, que es una reflexión que suelo tener en la sobremesa con gente, no con quienes están encargados de las políticas públicas. Y respecto al fondo, creo que al ser un problema multicausal se debe abordar desde esa perspectiva. Y ahí primero, cuando se habla de revisión de mochilas, yo creo que es importante clarificar quién va a poder revisar las mochilas. O sea, si se va a exponer a los profesores o a los asistentes de la educación a esa medida, puede ser más riesgoso. O sea, ¿qué hace un inspector o una inspectora si abre una mochila y se encuentra un arma? Entonces no sé si va a venir aparejado de recursos para tener personas. Entonces hay que dejarla entrar, hay que dejar entrar el arma al colegio. No es que hay que dejar que entrar el arma al colegio. Lo que hay que hacer es hacer control de armas entre los civiles. Y eso es algo importante, aumentemos, como ya sabemos en el gobierno anterior, en el control de armas civiles. Un inspector no tiene la fuerza para hacer algo si llega un estudiante con un arma al colegio. Bueno, pero entonces, no se va a solucionar el problema. Pero por lo tanto, Andrés Kuble, ¿no está de acuerdo con que se revisen las mochilas? No dije eso, creo que es importante que cuál es la implementación de aquello. La bajada que vi la ley dice, colegios podrán revisar. Los colegios son infraestructura, lo que revisan son personas. ¿Qué personas van a poder revisar? ¿Qué protección van a tener esas personas? Y al ser un problema multicausal, creo que el control de armas en civiles en general, parte de las políticas de seguridad que en general la derecha no está dispuesta a discutir, es algo importante, porque si llegan armas al establecimiento, una son armas hechizas, que eso tiene que ver con el control de la criminalidad normal, pero también pueden ser armas inscritas. ¿Y por qué tenemos esas armas entre civiles? Y ahí entramos a una pregunta que creo que puede atacar más el problema de fondo. Claro. Y lo último, creo que hay un punto de convivencia escolar y de basarse en evidencia.
Aula Segura fue un proyecto que promulgó el presidente Piñera. Creo que es bueno ver cuáles son los resultados de esa política pública, para que no estemos pensando en políticas públicas solo que generen un efecto comunicacional, sino que efectivamente se hagan cargo de los problemas que creo que todos compartimos que son problemas. Ahora, otro punto del proyecto de ley: los reglamentos escolares deberán prohibir las capuchas y accesorios que impidan la identificación, por ejemplo, ¿no? Interrumpir clases será considerado una falta grave a la convivencia escolar, y eso, alguna de las medidas. Sí, Alejandra, ¿querías decir algo? Sí, es que a propósito de las expresiones de Luis y de Luis Pardo en relación al Frente Amplio, y particularmente porque creo que es demasiado relevante esta discusión y de alguna manera abordar en serio el tema de la violencia escolar. Me parece que es importante que lleguemos a un acuerdo. La caricaturización que se hace en torno al Frente Amplio, digamos, Andrés habla por el Frente Amplio, yo hablo no solo como demócrata cristiana, sino que como una ciudadana que quiere representar la voz de los padres y madres, profesores en general, sin ser de izquierdas, derechas o nada, ¿ya? Me parece que es tan relevante que debemos dejar las agresiones políticas, las caricaturizaciones, para abordarlo en serio. Uh-huh. Que las medidas que se adopten no sean populistas o que solo permitan un titular de un día y que tengan mal destino. Entonces, por eso invitar a un gran acuerdo. La democracia cristiana va a estar por los acuerdos, va a estar por construir políticas públicas permanentes que sean en beneficio de la familia, de los niños, niñas, de los papás, de los profesores, de todo el estamento educacional. Uh-huh. Entonces, guardemos estas caricaturas que no nos hacen bien. Okay. Cecilia, ¿me permite un minuto? Porque he sido aludido doblemente. Yo lo que he señalado es que aquí hubo políticas públicas principalmente impulsadas por el Frente Amplio. Recordemos la legión de Frente Amplistas que fueron contratados con bastantes buenos sueldos en el Ministerio de Educación durante la reforma de la presidenta Bachelet. ¿Qué y ellos, y fui parte, pero me permite terminar, señor Kuble, porque usted me descalificó y no dio ningún argumento para rebatir mi argumento. Yo lo que he dicho es que ustedes sostuvieron en todas las argumentaciones, y fui parte de la Comisión de Educación en ese periodo, fui parte también de la discusión de Aula Segura. Ustedes sostuvieron un principio de democratización de las escuelas, de que tuviesen mayor participación, no mayor participación, que tuviesen poder de decisión los niños en el proceso educativo. Eso fue motivo de análisis de intelectuales de la talla de Carlos Peña, que no es de mi sector, y de muchos otros. Entonces yo no estoy haciendo una caricatura, yo estoy haciendo una afirmación basada en lo que yo viví y lo que yo he leído, que no ha sido poco, sobre la materia. Uh-huh. Entonces, si ustedes no tienen un argumento para explicar por qué ustedes impulsaron esas políticas públicas, cuyo resultado, a mi juicio, es en parte responsable de la violencia que estamos viviendo en los establecimientos educacionales, bueno, significa que no tienen argumento. Pero descalificarme diciendo que es una caricatura, sin decir ni hacerse cargo de lo que ustedes sostuvieron durante todo este proceso de debate, me parece que es bastante pobre. Y lamento además que tengan el apoyo de la democracia cristiana, que por lo que yo veo acá, la democracia cristiana efectivamente comparte muchos de estos juicios. A ver, Cecilia, para poder contestar necesito saber a qué política pública se refiere Luis Pardo de democratización que generó esto, para poder responder de lo concreto que estamos hablando. Me refiero, por ejemplo, a cómo desdibujaron la ley de Aula Segura, basada en este mismo argumento, a cómo todo el mecanismo de convivencia escolar que se ha construido, incluido el último proyecto de ley que se aprobó de convivencia escolar, no da el suficiente respaldo a la autoridad de los directores y de los profesores para conducir. Y eso, la responsabilidad fue de votos del Frente Amplio, ¿eso es? Los que impulsaron esta tesis fue principalmente el Frente Amplio. A ver, Andrés Kuble, que tengo que cerrar ya el es que dijo que era como de las políticas que se implementaron durante Bachelet, cuando el Frente Amplio estuvo ahí, y no hay ni una política pública, entonces es raro que una política pública inexistente haya generado un efecto. Pero bueno, si vamos a hablar de la democratización... ¿Cómo que la reforma educacional no es una política pública? Pero de democratización todo lo que implica en materia... ¿cuál
La democratización, pública? Sí, ya. Eso, habló de una política pública de democratización, que eso había generado la violencia. Cuando vamos a ver qué política es, no ha sido capaz de mencionarla, sino que mencionó una ley. La reforma educacional, la ley de inclusión, con todas sus consecuencias y con todas las leyes posteriores. La ley de inclusión que elimina la selección en los colegios y genera un algoritmo de asignación, creo que no afecta en la violencia ni en la convivencia escolar. Creo que por ahí no va la causa. Entonces, si es que no entendemos las causas, si es que tenemos malas causas para echarle la culpa al otro, difícilmente vamos a poder solucionar el problema. Afectó la ley de inclusión, por supuesto, que la selección, que hay que entregarle mayores niveles de selección, y en eso también hay proyectos de ley que hoy día vienen de vuelta con el apoyo de sectores de la izquierda en relación a que los colegios deben tener un margen de selección mayor para poder fortalecer sus proyectos educativos. Cuando usted mete en una tómbola y se Pero la democratización era el tema de... Me refiero a la pérdida, a la democratización me refiero a la pérdida, de autoridad de los profesores y directores respecto del aula, respecto del interior de los colegios. El hecho de haber eliminado, por ejemplo... Luis Pardo, se entiende. Lo que voy es que eso hace parte, digamos, por la ley de inclusión que se aprobó durante el gobierno de Bachelet. ¿Eso es? Sí, y leyes posteriores y sucesivas en la misma materia, y cómo además el Ministerio de Educación y la Superintendencia se ha convertido en un factor que dificulta la construcción de una convivencia escolar sana al interior de los establecimientos, porque reparte en mala forma lo que debiera ser la autoridad dentro del establecimiento educacional, y tienen a los directores abogados con trámites burocráticos que no conducen a nada, en vez de estar dirigido a liderar lo que es su comunidad educativa. Andrés Kuble, para cerrar, una frase. Con la ley de aula segura se triplicaron las expulsiones. ¿Hemos solucionado el problema? No. Se acaba de publicar la ley de convivencia escolar, que creo que... No, entonces no expulsamos a nadie. No estoy diciendo que no expulsemos a nadie, estoy diciendo que no soluciona el problema. Porque pero si yo partí diciendo lo mismo, son muchos los problemas. Convivencia escolar se acaba de publicar el 1 de abril en el Diario Oficial, se va a hacer cargo de varios de estos temas, desde el fondo, desde cómo se da la convivencia en el aula, una ley tramitada en el gobierno anterior, por lo tanto creo que esa caricatura de buscar culpable no nos va a ayudar a solucionar el problema. Bueno, si creen que el problema es el SAE, creo que está bien perdido en el diagnóstico de lo que está pasando. Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto porque este proyecto de ley recién ingresa. Se nos terminó el primer café. Gracias, Eduardo Cretón, Andrés Kuble, Alejandra Kraus y Luis Pardo. Hasta la próxima. Buena jornada. Hasta la próxima. Chau. Abrazos. Buena semana. Chau. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.